El tiempo, junto con el espacio, es uno de los ejes que permiten orientarse a los seres humanos. Sin embargo, se trata también, tanto para el arte como para las ciencias, de una abismal interrogante. Carpe diem quam minimum credula postero. Así los latinos aconsejaban aprovechar el día, vivir a fondo el presente sin pensar en el futuro. La época en la que vivimos parece haber malinterpretado esta máxima. Vivimos en la era de la inmediatez, pero esta, en lugar de permitirnos experimentar el presente, lo vuelve en extremo superficial y perecedero. En esta era, las peores tragedias tienen una vigencia similar a las películas en la cartelera del cine, el tiempo que tarda en llegar el estímulo siguiente. La adicción a lo instantáneo es la causa de un nuevo oscurantismo. Estamos hipnotizados por nuestra voraz necesidad de consumo y de satisfacción inmediata. La rapidez se ha vuelto un valor absoluto, una victoria alada sin cabeza ni pies, asegura en este número el ensayista y editor Romeo Tello, mientras que el genetista Pablo Meyer describe la forma en que nos afectan los ritmos circadianos y la manera en que envejecen las células. Nuestro cuerpo es un reloj que, lo queramos o no, acusa el paso del tiempo. Los mexicanos tenemos una forma muy particular de evocar el tiempo y el futuro. Todos sabemos que la palabra ahorita, tan empleada en nuestro vocabulario, puede abarcar desde unos minutos hasta un tiempo hipotético e imposible. Para la edición de marzo, en la revista de la Universidad de México, quisimos contrastar la visión occidental sobre el tiempo con la de otras culturas que lo experimentan de maneras muy distintas a la nuestra. Lo ha dicho Guadalupe Nettel, el tiempo es una gran interrogante. Científicos y pensadores aún no se ponen de acuerdo para saber si el tiempo existe o bien es inventado por el hombre. Está con nosotros esta noche Sergio Friedberg, filósofo, físico. Quizás nos va a ayudar a echar unas luces en estos temas o quizás nos va a confundir un poquito más. Sergio, ¿cómo te sientes hoy? Bien, muy bien, muchas gracias, muy halagado de estar aquí en este honorable programa con ustedes. Halagados nosotros. Dinos, estas dos disciplinas que quizás son las que con más rigor se han acercado a la cuestión de comprender el tiempo, la física y la filosofía, ¿cuál te parece más adecuada para comprenderlo? Mira, en estricto sentido, no debería de haber mucha diferencia. La física debería de ser más filosofía. Desgraciadamente la academia actual tiene una fuerte tendencia a convertir la física en una descripción matemática de los fenómenos y no a pensar la cosa misma, que es lo que haría puramente la filosofía. Por eso la filosofía de la ciencia tiene tanta importancia, relevancia, ¿no? Pero bueno, a mi manera de verlo, como se ha dado en la actualidad, la filosofía lo piensa directamente. La filosofía se permite la licencia de pensar qué es la cosa, ¿no? Y en cambio la física se ocupa más en manejarlo como una variable dentro de sus distintas variables, manipularlo matemáticamente y llegar a conclusiones a través de demostraciones, ¿no? La física original debe haber sido más parecida a la filosofía. De hecho, los primeros físicos eran también muy a menudo los primeros biólogos, los primeros pensadores. Digamos que no había todavía esta división entre las disciplinas. Y no sé si estás al tanto que hace aproximadamente 2 años apareció un nuevo instituto por aquí llamado de las ciencias de la complejidad. Pareció muy interesante porque dado que los académicos de la física no tienen remedio con los filósofos, hicieron este nuevo instituto donde se trata precisamente de abordar desde distintas disciplinas los problemas actuales, que sea tiempo, o sea, problemas, estoy hablando de problemas científicos, problemas de biología, de medicina, mezclando todas las disciplinas, no solamente de una, ciencias de la complejidad, donde no hay paredes. Es cierto, y es una manera, a mi modo de ver, muy bonita de acercarse o de regresar al Renacimiento, ¿no? Donde Leonardo da Vinci era inventor, y era matemático, y era físico, y era pintor, y era escultor,
y hasta escribía, ¿no? Y hacía incluso rompecabezas, un montón de cosas. Pero no solo Leonardo, todo el mundo hacía todo, y eran químicos en cierta medida, hacían sus óxidos de cobalto, sus óxidos de plomo, sus pinturas, sus colores, eran realmente químicos, físicos, matemáticos, etcétera, ¿no? En el Renacimiento, pero desde antes. O sea, es algo muy común en toda la historia de la humanidad, excepto siglo XX, que se ha ido especificizando, ¿no? Sí. Yo creo que hemos perdido algo. Se ha perdido una visión más global, más amplia, y se ha vuelto una especificación muy, muy obsesiva, ¿no? Que hay incluso especialistas en la cabeza de un tornillo, por ejemplo, ¿no? Son cosas ya extremas. Ahorita creo que vamos a llegar a ver la especialización y la búsqueda del detalle máximo en la medición del tiempo, pero si estás de acuerdo, quiero saber primero, ¿por qué dices que quizás la filosofía, ¿lo dijiste? Es de tu preferencia para estudiar el tiempo. Sí, porque la filosofía se da la licencia de pensarlo directamente. Y dime, ¿qué filosofías, por ejemplo? Sé que hay muchas filosofías. Claro, todos los filósofos casi, que puedo recordar, han tus pensado en ello, ¿no? Pero lógicamente hay que ir en un orden, ¿no? Y aunque la filosofía es como un círculo que se puede abordar desde cualquier punto, puedes empezar por Bergson o por Heidegger o por Kant o por Nietzsche. A mí me gusta empezar por donde se empezó a pensar, que es Grecia, los filósofos presocráticos. Desgraciadamente no hay tanta información como de alguno más reciente, pero hay una serie de papiros, ¿no? Que se han encontrado en cavernas o en cosas y que tienen pedazos de lo que escribieron, y le llamamos fragmentos, ¿no? Y los fragmentos presocráticos se van armando y ya no estamos en los 40s, que Diels, Krantz hicieron la primera recompilación, sino que se ha estudiado y reestudiado y se han encontrado nuevas cosas y se ha hecho bastante completo la interpretación de lo que pensaban, ¿no? Especialmente en lo que es el tiempo, ya a una manera más elevada vista desde nuestra perspectiva, hay dos, Parménides y Heráclito. Porque claro que Anaximandro pensó el tiempo, y claro que Anaxímenes y tales y todo, pero como un objeto, como el ser es tiempo, ¿no? Y pum. Que bueno, luego habría que pensar si no tenían más razón, pero digamos más complejamente, más elaborado, eran Parménides y Heráclito, donde son dos visiones radicalmente opuestas y que pensándolo a lo mejor como filósofos dices, pues es que opuestas son finalmente no tan opuestas. Pero bueno, Parménides, si quieres que hablemos del asunto, Parménides dice el ser es uno, todo, completo, total, único, esférico, eterno, siempre ha estado y siempre va a estar. O sea que es una visión inamovible, ¿no? Como pum, todo es ahí y ya, entero. De acuerdo, no hay movimiento, no hay cambio, no hay cómo medir el transcurso del tiempo, puesto que todo no hay nada, permanece. Todo es uno entero, completo, eterno, siempre estuvo y siempre estará, no hay nada más, ¿no? Porque lo ve como el todo, como el ser es eterno, completo, total, no hay más afuera, porque si hubiera afuera es parte del ser también, todo es una esfera, ¿no? No hay tiempo en la eternidad. Y bueno, es muy divertido para mí, pero tal vez eso sería otro programa entero, porque es mi favorito de lo máximo. Pero la otra visión contemporánea, incluso hay por ahí noticias, porque todo esto se maneja en noticias. Noticias quiere decir que alguien escribió después algo, que a lo mejor 100 años después, dice que el día que se vieron Parménides y Heráclito, platicaron de tal cosa. Entonces hay noticias de que aparentemente hubo un diálogo, no se sabe si en persona o a través de los escritos, ¿no? Pero son contemporáneos, parece ser que coincidieron en algún momento de tiempo. ¿Y qué decía, Heráclito? Y Heráclito es, como decíamos, aparentemente lo contrario, que habría que repensarlo en filosofía, todo hay que repensarlo, pero ser es devenir, ser es estar siendo y estar dejando de ser al mismo tiempo. De acuerdo. Bueno, al mismo tiempo, entonces es decir, inmovilidad, en la misma realidad. Inmovilidad versus movilidad incesante y versus devenir. Uno es estatismo total, quieto, y devenir, estar dejando de ser. Se usa mucho la imagen de un río, ¿no es así? Sí, el fragmento está en griego, jónico, y dice, traducido al castellano por Enrique Jules, que era nuestro maestro, para los que se bañan en el mismo río, diferentes aguas les pasan por encima. O sea, no es la misma agua en este instante que un segundo después. Claro, ¿no? pero tampoco es la misma persona. Está dejando ¿sí? de ser. Ahora, ese no es el fragmento más importante de Heráclito. De se ha vuelto famoso porque es como
muy vistoso. Estas ¿no? contiendas entre Heráclito, o por lo menos discusiones, oposiciones de puntos de vista, me recuerda que siguen hasta el siglo XX. Es muy famosa la de Einstein, científico, y Bergson, que veían Sí. el tiempo de radicalmente opuesto. Debates El interesantes. tiempo genera mucha polémica. Sí, hay otras más interesantes de Heráclito. Hay uno que a mí me gusta mucho porque son 3 palabras, ¿no? Que dice ethos, anthropo, daemon. O sea, Ethos originalmente era casa, ¿no? Pero de ahí entendemos que nuestra ética es pues la casa del ser, ¿no? Es nuestra casa. En jónico era casa, después se volvió en tu forma de ser. Pero como lo leas, es nuestra forma de ser o casa. Anthropo es el hombre, en ou es una declinación genérico, y daemon, que es tu destino, tu genio, ¿no? Entonces, de esas Tu 3 casa es tu palabras que destino. están en un pedacito Se de hace un todo. papiro, te dejan ver un pensar, ¿no? La casa del hombre es su destino, o De la forma de acuerdo. ser del hombre es su destino. a ver, y si te preguntara por una filosofía del tiempo más contemporánea que también te haya permitido acercarte a visiones del tiempo, comprehensiones, Bueno, ¿cuál te hace sentido? todas me hacen sentido. Lo que pasa es que cuando yo leo un filósofo digo, este tenía toda la razón, y leo otro y digo, este tenía toda la razón, ¿no? Donde se maneja mucho esto es en la crítica de la razón pura de Kant, donde habla que de la priori, el a priori es las condiciones de posibilidad, las condiciones de posibilidad del conocimiento mismo, ¿no? De acuerdo. Y habla de que las cosas, yo lo pienso, ¿no? No es muy riguroso y estricta mi visión, pero es como si fuera un lienzo donde se pinta la realidad, ¿no? Y el lienzo es la espaciotemporalidad, o sea, el espacio y el tiempo. O sea, ni el Intrínsecamente vinculados. ni el espacio existe, ni el tiempo existe. Las cosas existen en el tiempo y en el espacio. Son la paleta con la que pintamos la realidad. Son más bien, bueno, él lo ve como que es nuestra forma de interpretar De la acuerdo. realidad. En cierto modo precede la idea de que hay una cuarta dimensión que es tiempo, en el hecho de que no se puede existir solo en el espacio, sino se necesita esa variable del tiempo. Se puede ver así, pero él más bien lo ve como son las condiciones de posibilidad de que accedamos a la realidad. A la realidad. La espaciotemporalidad. A ver, pero dime algo. De acuerdo con la filosofía, sin embargo, para nuestra vida común, actual, diaria, parece que nos sirve más saber qué hora es que qué es el tiempo. Definitivamente. ¿Estarías de acuerdo? Definitivamente. Hay una frase muy bonita de una filósofa contemporánea que dice que la filosofía no es sirvienta de nadie. La filosofía no sirve para nada, no tiene por qué servir, ¿no? Es simplemente pensar si acaso algo haya de servir o no. A lo mejor las cosas no tienen que servir. De acuerdo. Pero bueno, en fin. Pero la física, el acercamiento físico, digamos que es más útil para nuestro desarrollo, para nuestra organización social, de alguna manera. No sé si si eso fuera cierto, vamos a ponerlo así, quisiera decir que mientras mejor medimos el tiempo, mejor organizados estamos. ¿Podríamos verlo? Yo diría que hay una historia paralela. O sea, conforme el hombre se fue desarrollando y se fue desarrollando su historia, la forma de medir el tiempo también. Para los tiempos de Anaxímenes, Heráclito, medir el tiempo como que este es un día y este es otro día, ya era una medición muy buena, ¿no? Hay días y esa es una medición. Luego viene mucho desarrollo científico, técnico, distintas necesidades, donde en el siglo XVII, por ejemplo, se inventa el reloj mecánico. Y porque era ya más o menos más apretada la agenda de la gente, nos vemos a las 12, ¿no? En tiempos de Anaximandro, pues nos vemos al rayar el sol, y pues sí, se veían al rayar el sol, ¿no? O nos vemos a mediodía, pues más o menos cuando está el sol ahí. Si lo esperabas 1 hora o 2, pues no pasaba nada, estabas pensando, ¿no? De todas maneras. De acuerdo. El siglo XVII se inventa el reloj mecánico. Vamos a detenernos en el siglo XVII para irnos a una pausa, una exacta pausa de un par de minutos máximo. Nos vemos de regreso. Estamos de vuelta con Sergio Freidberg, físico y filósofo. Estábamos interesándonos por los métodos de medición del tiempo. En la historia nos quedamos en el siglo XVII. Empezamos con el día y la noche, una medición astronómica. Me parece que la luna también servía para medir. Sí, ha habido muchas, ¿no? Incluso relojes de sol, que no importaba que estuvieras en un meridiano o en otro, porque pues, nadie tenía comunicación con alguien que esté
más allá de 100 kilómetros, ¿no? Entonces, cuando la aguja marca en tal hora, pues ya está, ¿no? Luego, conforme la globalización, entonces te vas dando cuenta que no es la misma hora si lo mides en un reloj de sol aquí que en Veracruz. Y sin embargo, nuestro consenso de usos horarios definimos que es la misma hora. Entonces, un reloj solar ya no nos funciona, ¿no? Porque no cuadra, porque decidimos que era la misma en todo el meridiano. De modo que ¿no? la medición del tiempo y la evolución social, o por lo menos los modos sociales, sí están vinculados. Sí, yo hablaba del reloj mecánico y también hubo de arena y de agua y hay un montón de inventos, pero conforme la sociedad y la manera de desarrollarse del quehacer humano se fue haciendo más sofisticado, se empezó a necesitar mediciones más precisas, ¿no? Para las citas, para las agendas, para las cosas, y no solo eso, para las comunicaciones, para los trenes, empieza a haber trenes de vapor y luego empieza a haber trenes más rápidos, y si no llegan a tiempo, pues es un desastre porque entonces no puedes agarrar la conexión, etcétera. Y luego las computadoras, ¿no? Hoy en día que tú aprietas una cosa de clic o metes una tarjeta en un cajero, si estás, por decir algo, en Japón, inmediatamente detecta que no es de ahí, que es de América, lo manda a América detecta que no es de ahí, que es de México dice que es tal, y va a Bancomer o a Banamex o al que sea, y ve que es tu cuenta, ve si tienes y todo esto regresa hasta Japón y te da tu dinero en menos de 30 segundos, ¿no? Entonces ya son mediciones de tiempo de milésimas, como se comunican las computadoras. Y si no fuera así de milésimas, la pregunta que hace una con otra y no tienen exactamente la sincronización, ya le está contestando otra cosa, ya le está dando el dinero de otro, por ejemplo. Y qué paradójico, ¿no? Ahora que cada vez estamos con tiempos más sincronizados y con tiempos cada vez más precisos, sentimos precisamente que nunca tenemos tiempo. Estamos cada vez más apurados y en falta de este tiempo que también medimos. Así es. Súper paradójico. Dime algo, nos quedamos en el reloj mecánico, me imagino que es lo del bueno, de ahí pasamos pendular. a todo, se va modernizando, hasta que llegamos a las milésimas, ¿no? Pero escuché de las oscilaciones del átomo de cesio, que creo que es ahorita lo más preciso, y de hecho es cuando la ciencia por fin, que en 1964, dejó de la precisión máxima, ya no era la del observatorio astronómico, es decir, ya no era a través de las estrellas como se hizo desde los inicios, cuando se veía el sol, sino, y se ajustaban los relojes mecánicos hasta hace poco en función de las mediciones astronómicas, sino por las oscilaciones de un átomo pasamos a lo molecular. La pregunta más bien sería si son oscilaciones, si son ciclos de sol, estamos midiendo en realidad, si son pendulares, movimientos, ciclos, repeticiones. Si eso es lo que medimos, ¿por qué concebimos el tiempo de manera lineal? ¿De dónde sale este concepto de la historia si la manera de medir el tiempo es siempre de ciclos? Bueno, son ciclos que de alguna manera se pueden representar espacialmente en una línea. Yo me impresioné mucho hace unos 30 años, fui a Xochicalco, que es una zona arqueológica en el estado de Guerrero, y tienen un observatorio astronómico que no es más que un hoyo que hicieron en una caverna, donde hay una caverna, y hicieron un hoyo arriba y entonces entra la luz del sol. Esa luz del sol que entra proyecta un círculo en el piso y pusieron arena a nivel, ¿no? Entonces fueron marcando por dónde se movía ese circulito y ves que cada día hace una hipérbola más lejanita, hasta cierto punto donde empieza a regresar y empieza a hacer la curva hacia el otro lado hasta cierto punto y empieza a regresar. Dices, caray, cuentas todas las rayitas, que son los días que se movió esto, y de ahí regreso y dices, son 364 y un cachito, casi 365, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo físicamente en un espacio se proyecta el paso del tiempo, ¿no? Que es el movimiento del sol. Entonces ahí era una fuente de poder magnífica, ¿no? Porque cuando veías que llegaba un punto y empezaba a ir al otro, pues hacías una ceremonia magnífica y les decías, ahora hay que sembrar y se va a dar. Y el que no siembre, cuando yo le diga, perdón, toqué el micrófono, no se le va a dar, ¿no? Y entonces exigían un diezmo y les daba un gran poder. Podemos decir que es una combinación entre linearidad y cíclico. Es la proyección lineal, ¿no? O sea, en realidad el ciclo era que pasa el sol y pasa el sol y pasa el sol, pero se ve linealmente su sombra en el piso y lo vas dibujando en la arena
Y ahí es donde se vuelve algo, una proyección lineal, ¿no? Y lo mismo en los relojes antiguos que hacían tac, 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 tac. O sea, finalmente es un tiempo lo que está pasando, pero lo estás visualizando como espacio, como movimiento en el espacio. De acuerdo. Fíjate que esas mediciones del tiempo siempre me sorprenden por lo cíclico, y tú me estás explicando también este aspecto lineal que tienen. Y sin embargo hay una medición, yo siempre pienso, si nos encierran en un cuarto, sin ventanas, sin ningún tipo de manera de medir el tiempo, sin ningún reloj, sin nada, sin luz, ¿cómo podemos ver el paso del tiempo? Pues definitivamente el paso del tiempo va a ser en nuestro cuerpo. Y de hecho lo que quizás ese no parece cíclico, por lo menos en el espacio de nuestra vida. Y dice Camus, y ahí nos regresamos quizás a la filosofía, en el epígrafe a nuestra edición de marzo, que quizás hay dos tiempos, el que medimos y el que nos atraviesa o el que nos transforma. ¿Qué dirías tú? Bueno, hay toda una corriente dentro de la filosofía que se llama la fenomenología, que atiende a esto, ¿no? Atiende a más que cómo son las cosas, es cómo las percibimos, cómo sentimos, ¿no?, el tiempo, cómo sentimos el ser, ¿no? La fenomenología del espíritu, diría Hegel, aunque él no es especialmente fenomenólogo, pero cómo se nos presenta, ¿no? Cómo lo apreciamos nosotros. Y hay quienes sí, actualmente son muy estrictos en que el único que cuenta es cómo se nos presenta, cómo lo percibimos nosotros. O sea, la fenomenología podría ayudarnos a explicar por qué a veces sentimos que el tiempo pasa lento y a veces percibimos o sentimos que pasa más rápido. Más que ayudarnos a explicarlo, sería el punto de vista que ellos tomarían. O sea, la fenomenología diría así, lo que cuenta es cómo te afecta, cómo lo sientes. Lo demás, pues eso son mediciones para los ingenieros, ¿no? Para los físicos, o yo qué sé. Lo que importa es cómo lo percibes. Fenomenología, quiere decir que se te presenta, ¿no? ¿Cómo se te presenta? Como un fenómeno. Fenómeno. El nómeno es lo que hace que se te presente, y fenómeno es el presentársete. Y sin embargo, estamos todo el tiempo tratando de ajustar nuestra percepción del tiempo al paso del reloj mecánico. Pues es que nos hemos vuelto muy tecnicistas, ¿no? Entonces ahora la técnica manda, y el cómo lo percibes solo les importa a los que están inscritos en la fenomenología, ¿no? Pero bueno. Tú que eres un hombre, en cierto modo, del Renacimiento, mi querido Sergio, con esta conjugación que haces de la física, del pensamiento filosófico, ahora te invitaron a participar en una exposición en el MUCA de la UNAM, allí en la Facultad de Arquitectura, que se llama De Todos para Todos, Diseño y Espacio Público, porque eres un promotor del transporte en bicicleta. Y lo quiero vincular a tiempo porque quizás, ahora que hablamos de utilitario y de no tener tiempo, uno de los aspectos que más nos traumatizan a los habitantes de las grandes urbes es el tiempo de desplazamiento. ¿Tú crees que la bici nos puede ayudar en este sentido a percibir que el tiempo es menor o a minimizar o a realmente hacerlo menor? Yo digamos que donde heredo cierta postura ahí es de Iván Illich. Iván Illich era un filósofo mexicano, bueno, originalmente austriaco, pero vivió en México y era mexicano, y vivía en Cuernavaca, entre Cuernavaca y Tepoztlán. Y hace una historia de cómo han crecido las historias en un libro que se llama La convivencialidad, de cómo las ciudades eran muy pequeñas y se caminaban en 5 minutos o 10 minutos toda la ciudad, y fueron inventando coches de combustión interna, ¿no? El famoso Forte, y entonces empezaron a hacer casas más lejitos porque al fin que el coche te llevaba. Entonces empezaron a hacer mejores coches y mejores calles, y entonces más lejos y más lejos y más lejos, hasta un punto donde ya hay autopistas para llegar hasta, yo qué sé, hasta Interlomas, o estos lugares que yo ni conozco. Y entonces la gente, del coche haber sido una ventaja que te llevaba un poquito más lejos, se vuelve una necesidad. Ya no puedes vivir sin coche si vives en Interlomas, ¿no? O en, no sé, en Satélite, o no sé dónde, ¿no? Lejísimos. Ya no puedes vivir con el coche, ya te volviste dependiente del coche. Entonces, Iván Illich era muy promotor también de la bicicleta. Él era filósofo jesuita, que luego había renegado de su orden y se había casado, y tenía su mujer y todo, ¿no? Sí. Pero promotor de la bicicleta, y él promovía que todos los transportes terrestres deberían de moverse máximo a 15 kilómetros por hora, que en el ejemplo dice ahí, que es la velocidad a la que uno se desplaza
cómodamente y sin mucho esfuerzo en bicicleta. En bicicleta. Pero esta velocidad también implica un tiempo máximo. ¿Pensó en un tiempo de desplazamiento que fuera el que cada quien quiera, pero que o sea, no te puedas podías ir arriba desplazar de lo durante que horas, vas. no hay problema durante Ese es días. problema tuyo. Ok. El chiste era que al no permitir más velocidad que eso, pues la gente decida no vivir tan lejos y las ciudades sigan siendo de una escala humana y ya no se vuelvan de una cosa, de una escala automovilística, ¿no? Porque finalmente nos volvemos esclavos de la máquina. Hoy que queremos aprovechar del tiempo al máximo, porque sentimos ahora que lo tenemos tan medido y tenemos unas agendas precisamente tan apretadas, queremos aprovechar al máximo el tiempo de desplazamiento, podemos usar la bici. Esto es tenemos 30 segundos para que nos digas si esto se conjuga de alguna manera con algún tipo de filosofía. Mira, no sé si filosofía o no, pero el desplazamiento en automóvil hoy en día en la Ciudad de México por el tránsito es de alrededor de 12 kilómetros por hora. En bici vas más rápido. O sea, yo me muevo a todos lados en bici, llego más rápido que cualquiera que vaya en coche. Bueno, pues creo que has concluido con un dato físico. Muchas gracias por seguirnos en esta conversación sobre el tiempo, filosofía y física para comprenderlo. Muchas gracias al equipo técnico, gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes aquí.